La invasión secreta ha comenzado, y Nick Fury y sus aliados deberán cuidarse la espalda para detener esta amenaza que podría derrocar todo el mundo. Pero, ¿en quién podemos confiar y en quién no? ¿Veremos al Super Skrull en esta serie? ¿Y será esta una digna adaptación de la historia original? Bueno, si quieres esas y muchas más respuestas, así como prepararte para la serie, no te despegues de este video y acompáñame a repasar 12 datos y teorías que debes saber antes de ver Secret Invasion. Trama y cuándo ocurre. Después de un largo tiempo fuera de la Tierra, Nick Fury se entera de una invasión secreta en el planeta por parte de una facción de los Skrulls, seres cambiaformas con los que se ha aliado durante varios años. Sin embargo, ahora que un grupo de ellos desea tomar control del mundo, Fury se une a sus aliados y juntos compiten contra el tiempo para frustrar una inminente invasión de estos alienígenas antes de que sea demasiado tarde para salvar la humanidad. Con respecto a su temporalidad, evidentemente se sitúa posterior a Black Panther Wakanda Forever, que se desarrolla en 2025. Esto debido a que Everett Ross es un prófugo después de escapar de la CIA con ayuda de Okoye, por lo que podemos pensar que habría un par de meses entre esta historia y esta nueva serie que se nos va a presentar, y podríamos decir que se establece antes de The Marvels por la aparición de Fury. Sea como sea, esta producción adaptará esa gran historia de los cómics con un thriller de suspenso y espionaje que nos hará preguntarnos en quién podemos confiar realmente. Con nuevos personajes para este universo y una gran intriga de lo que podría pasar, veremos si Secret Invasion está a la altura del material original. Villanos. Los villanos son los Skrulls. Punto. Siguiente. A ver, como es casi obvio, los antagonistas principales serán la raza alienígena conocida como los Skrulls, una raza científica, militarista y tecnológicamente avanzada de humanoides reptilianos alienígenas que son capaces de cambiar de forma. Anteriormente, la civilización estaba organizada en un imperio altamente agresivo y militarizado que ha mantenido un poder dominante en la galaxia de Andrómeda durante miles de años, y debido a esa necesidad de control sobre los demás, ha tenido conflictos bélicos con otras razas como los Shi'ar o los Kree, siendo estos últimos con quienes llevaron una eterna guerra que alcanzó la Tierra. Realmente creo que no es necesario que repasemos esa historia porque todos conocemos a los Skrulls de toda parte, sea los cómics, animación o en el mismo UCM. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en los cómics la mayor parte de la población Skrull es malvada y desea controlar la Tierra por diferentes motivos que les explicaré más adelante. En este caso particular del UCM ya se nos había presentado que en realidad los malos de la historia era el Imperio Kree y que los Skrulls en su mayor parte eran los buenos. Años más tarde será una facción revolucionaria de esta raza quienes atacarán la Tierra con el fin de infiltrarse en la élite del planeta para controlarlo en su totalidad. Ahora bien, si en los cómics era la reina Beranque quien lideró esta invasión, en la serie puede ser alguien diferente y por eso debemos hablar sobre el personaje del actor Kingsley Ben-Adir llamado Gravik. Digamos que en términos generales él será quien lidere esta invasión a la Tierra y es un personaje propio del universo cinematográfico de Marvel, no de los cómics, cosa que según los escritores les permitirá adaptar mejor la historia al contexto y línea de tiempo de Marvel Studios, al igual que su antagonista. Con este último se ha discutido mucho de su verdadera identidad, especulando que podría ser el Super Skrull. Muchas teorías comenzaron a rondar a raíz de esta imagen desprendida del segundo tráiler de la serie. En esta vemos como Gravik es capaz de estirar una de sus extremidades al estilo de Reed Richards. Si bien hay muchos que dicen que se parece a los poderes de Groot o que es como si fuera algo vegetal, por la naturaleza del personaje se ha pensado en el ser conocido como el Super Skrull. En los cómics este es conocido como Kurt, o como se diga eso, un soldado condecorado del imperio quien formó una familia con una condesa del planeta, Saraxna, con quien tuvo una hija y un hijo. En específico detestaba a su hija e incluso quiso matarla por desprestigiar su nombre como soldada del imperio. Debido a eso y en cierta parte como una forma de redención, se convirtió en el primer Super Skrull. Este proyecto consistía en dotar a sus soldados de habilidades y poderes que otros seres en el universo poseían a través de mejoras cibernéticas. En este caso, Kurt fue dotado con todos los dones de los Cuatro Fantásticos combinados en uno solo capaz de utilizarlos al mismo tiempo. En un inicio trató de atacar la Tierra y fue derrotado por los héroes después de que Reed dedujera que sus poderes eran artificiales y se transmitían a través de su mundo natal, por lo que al interferir la señal pudieron acabar con él. Fue encarcelado en un volcán inactivo, pero posteriormente la transmisión de la señal fue aumentada y obtuvo sus poderes de nuevo. Una vez más este fue vencido y regresó a su planeta, donde posteriormente se infiltró en la Tierra durante la guerra Kree-Skrull, espiando al Capitán Marvel en su actividad en el planeta.
planeta. En el caso de Secret Invasion las cosas fueron diferentes, ya que él no fue el líder de las tropas de los Skrull, sino que estaba en búsqueda de su hija Jacinda, que estaba en la Tierra. Al enterarse de que su pueblo realizaría una invasión, este fue con ellos supuestamente a ayudarlos y se enfrentó a Nova, a quien supuestamente derrotó. Sin embargo, se reveló que lo hizo invisible para que le revelara la ubicación de su hija. Cuando lo encontró trató de matarla, pero She-Hulk lo convenció de que era la única familia que le quedaba, por lo que se fue con ella del planeta. Posteriormente, este terminó siendo el futuro emperador de los Skrulls y anteriormente había tenido muchos choques con héroes conocidos. Ahora bien, debemos tener en cuenta de que él fue el primer y digamos que el gran Super Skrull, pero posteriormente y gracias a que capturaron a los Illuminati, se descargó todo el conocimiento de sus cerebros y se tomaron muestras de ADN que le permitieron a los científicos del Imperio mejorar a sus soldados con poderes y recuerdos de diferentes héroes para llevar a cabo la invasión. El avance fue tan grande que crearon una matriz de personalidad integral que permitió a los infiltrados sobrevivir incluso a pruebas genéticas y exámenes telepáticos y no podían ser detectados por tecnología, magia, telepatía o varios sentidos sobrehumanos. Ahora bien, digamos que esto es en los cómics, sin embargo en la serie puede ser diferente y por eso debemos preguntarnos, ¿realmente serán los Super Skrulls? Esta pregunta viene desprendida de lo que les dije anteriormente, ya que como tal puede que no haya un Super Skrull definido como en los cómics y que de hecho no se adapte esa parte, siendo Gravik el creador de este nuevo gen en el ADN de la raza. Se los voy a poner de la siguiente manera. En el pasado ocurrió algún suceso que determinará a Gravik a tomar venganza de la Tierra o a controlarla como su nuevo hogar debido a que su planeta fue destruido en la guerra con los Kree. De esa manera, al ser exiliado por su pueblo debido a estas violentas y revolucionarias ideas, se iría con un grupo que lo apoyarían planeando su invasión. Aquí es donde el tema del Super Skrull toma sentido, ya que se especula que Gravik experimentó sobre sí mismo y los demás, obteniendo las mejoras necesarias para replicar habilidades superhumanas de un determinado sujeto. Debido a eso es que él es capaz de hacer esto, y también se especula que la mayoría de sus soldados tendrían esta capacidad. Ahora bien, como digo, no sé y no creo realmente que Gravik termine siendo Kurt, por el hecho de que en los cómics esto fue un proyecto de todo el Imperio Skrull y debido a que en el UCM el Imperio Skrull es medio pacifista en su mayoría, no se adaptaría como en las historietas. Posiblemente podemos esperar que el tema de los Super Skrulls se toque en la serie y que tenga alguna incidencia en la invasión, pero no podemos asegurar que al igual que en la invasión secreta original, sean estos quienes invadan el planeta. Además de que no parece haber un individuo con capacidades sobrehumanas a quienes puedan replicar, así que lo descubriremos a medida que avancen los episodios. Secret Invasion de los cómics. A pesar de que quería hacer un video explicando toda la historia de los cómics, creo que lo haré más fácil para todos resumiéndolo en este video para que tengan en cuenta todo lo que ocurrió en esta historia. La Tierra, por extraño que suene, siempre ha sido un planeta que ha llamado la atención de muchas razas del universo por su ubicación en la galaxia. Una de estas civilizaciones fueron los Skrull, quienes en muchas ocasiones han tratado de invadirla creyendo tener derechos sobre ella. Posterior a la guerra Kree-Skrull, en la que la Tierra se vio involucrada, los Illuminati fueron a advertirles a los reptiles que se alejaran del planeta, pero fueron capturados y experimentados, extrayéndoles ADN, recuerdos y conocimiento para implantarlos en sus soldados. La determinación de invadir la Tierra se dio posterior a que Galactus destruyera Tarnax 4, su mundo natal, por lo que llenos de rencor en contra de la humanidad, enviaron Skrulls mejorados para reemplazar a varios superhumanos. Estos aprovecharon los eventos de House of M para debilitar a los mutantes y siguieron infiltrándose en varios equipos y organizaciones como S.H.I.E.L.D. Nick Fury, quien había permanecido fuera de la Tierra durante mucho tiempo, fue quien al final descubrió que en la Tierra se estaba llevando a cabo una invasión secreta y le pidió a Spider-Woman infiltrarse en S.H.I.E.L.D. y Hydra para que le informara sobre cualquier movimiento relacionado. Asimismo formó un equipo con agentes como Daisy Johnson alias Quake, Alexander Aaron alias Phobos, Jojo Rodríguez y demás. Después de muchas distracciones, la primera en ser detectada fue Elektra. Esto gracias a que en una batalla que se libró entre la Organización de la Mano y los Vengadores por la Libertad de Echo, ella fue asesinada y adoptó su forma natural de Skrull. Ese hecho alertó en gran medida a Reed Richards y Tony Stark, quienes se preguntaron quién más podría ser un impostor. Para ese entonces ya era tarde debido a que habían debilitado las principales defensas de la Tierra. La población mutante había disminuido y los seres con habilidades sobrehumanas habían sido reemplazados, exiliados e incluso asesinados. Posteriormente eso generó una gran tensión entre todos los héroes por el no saber en quién confiar. Además es de recalcar que había una separación en los Vengadores entre los que estaban registrados, que podría decirse que eran los oficiales, y los que no. Iron
Iron Man por su parte reunió a los Illuminati sabiendo que la invasión tuvo origen desde ese momento cuando fueron a advertirle a los Skrulls que se alejaran de la Tierra. Black Bolt se reveló como uno de ellos, pero este, a diferencia de cualquier otro, tenía los poderes de todos los Illuminatis combinados. Al vencerlo fueron atacados por otros dos que poseían los poderes de Cyclops, Nightcrawler y Thor, a quien finalmente derrotaron por una mini bomba atómica de Tony. Una serie de acontecimientos simultáneos como el escape de villanos de la prisión de la balsa o la aparición de un Skrull transformado en Susan Storm en la Torre Baxter derivaron en que los héroes de la Tierra se dirigieran a la Tierra Salvaje, donde una nave de origen Skrull aterrizó. En esta se encontraban un grupo de héroes que afirmaban regresar a la Tierra. Todos confundidos empiezan a pelear entre ellos, donde muchos de los que habían llegado en la nave resultaron siendo Skrulls. La batalla de Nueva York fue el gran clímax en el que las fuerzas unidas del planeta, lideradas por Thor, Iron Man y Capitán América, combinadas con una facción de Skrulls buenos, se enfrentaron a los Super Skrulls invasores. La batalla llevó a acontecimientos como la muerte de Avispa, quien fue convertida en un arma biológica por los infiltrados, y en la revelación de que Spider-Woman, quien manipuló a la mayoría durante toda la historia, era en realidad Beranque, la reina Skrull líder de la invasión. Al final, Norman Osborn terminó asesinándola supuestamente y ante el mundo quedó pintado como un héroe, un suceso que posteriormente derivaría en la creación de la subdivisión del gobierno llamada Hammer y del equipo de los Dark Avengers. Esta es en sí la Secret Invasion de los cómics, que en general tuvo una escala mucho más grande por los personajes, acontecimientos y tiempo con el que se desarrolló. Su concepto principal se basa en la paranoia y desconfianza que se tenía sobre cualquier personaje, temiendo que fuera un impostor, y la revelación de que muchos de los héroes conocidos o de figuras importantes e inesperadas resultaran siendo Skrulls fue un suceso muy aplaudido para la editorial. Eso es lo que justamente debe replicar la serie, mostrándonos cómo eso poco a poco hace que los protagonistas desconfíen de todos a su alrededor, dándonos a los espectadores una gran intriga. Si bien el concepto se adaptará al UCM y a su contexto particular, puede que haya conceptos y sucesos que pueden tomarse de la historia principal, pero sí o sí debemos tener en cuenta que no será un evento a la escala que lo fue para los cómics y que personalmente creo que puede minimizarse mucho, pero que creo que al igual que Civil War puede hacerse un buen trabajo presentando esta historia y que repercuta en el futuro del MCU. ¿Desde cuándo Fury? Una de las mayores dudas que nació de Spider-Man Far From Home fue desde cuando Nick Fury fue reemplazado por Talos en la Tierra, y es que hay teorías que indican que el Nick Fury que vemos en las 3 primeras fases era en realidad Talos y que el Fury original estuvo desde ese entonces fuera de la Tierra. En este caso vamos a desmentir eso y a dar cierta dimensión de hace cuánto es que él estuvo fuera del planeta. La primera razón de por qué no es cierto que desde Capitana Marvel se fue de la Tierra es porque Talos en Far From Home, al llamar a Fury, le dice que le dio las gafas a Parker como él le había dicho y que todos le preguntaban sobre los Vengadores y Talos no sabía qué decirles. Si realmente Fury se hubiera ido desde 1995 al espacio con los Skrull, Talos sabría quiénes son los Vengadores debido a que él en su forma de Nick Fury los creó. Además se recalca que fue el Nick original quien mandó al cambiaformas a darle las gafas de Edith a Peter. Y realmente no sé quién inventó esa teoría de que Talos había reemplazado a Fury durante tanto tiempo. Realmente es que no creo que Fury haya permanecido fuera del planeta más de 2 o 3 años posterior a Avengers Endgame. Tengamos en cuenta que él creó los Vengadores y empezó la iniciativa en el 2008. Ahí pasaron 4 años hasta finalmente unificarlos. Posteriormente tuvo que detener la infiltración de Hydra en S.H.I.E.L.D. y fingir su muerte 2 años después. Es posible en un 30% que desde ahí Talos lo hubiera reemplazado adquiriendo los recuerdos de Nick y haciéndose pasar por él en Avengers Age of Ultron por todo este tema de cómo le gusta cortar el pan y toda esa pendejada. Esto lo llevó a permanecer junto a su esposa en forma de Maria Hill hasta el 2018, donde ambos fueron desintegrados por el chasquido de Thanos. Pero no creo porque una vez más Fury llama a Capitana Marvel teniéndolo muy presente como solo el verdadero Nick Fury lo sabría. Lo que ya puedo suponer es que en su regreso a la Tierra asistiera al funeral de Tony y se volvió a ir en su misión que no sabemos cuál es, evitando las llamadas de Maria Hill en todo ese tiempo como ella misma lo dice. Sin embargo hay otro tema más que complica la teoría de que se fue desde Winter Soldier y es que Talos en el tráiler menciona que todo se ha puesto peor desde que Fury se fue y como sabemos las cosas han empeorado posterior a Avengers Endgame a todo nivel. Principalmente podemos aterrizarlo a temas políticos y de espionaje donde los Skrulls estarían infiltrados. Realmente es que el dilema está puesto en muchos detalles, que por la cicatriz de Fury, que por la forma en que le gusta cortar el pan, que por lo que dice, que por lo que hace. Hay muchas cosas que nos dan pistas de una posible respuesta, pero hay otras que contradicen todo. Pero obligadamente la serie debe dar respuesta de eso y tengan en cuenta que Fury se fue quizás desde el 2014 en una misión que tal vez sea crear la organización original de SWORD de los cómics
cómics, pero sí o sí y 100% seguro debemos tener en cuenta que él regresó a la Tierra en 2023 y estuvo en el funeral de Stark, y desde entonces ha estado fuera del planeta por lo menos 2 años, es decir hasta el 2025, antes de su regreso en esta serie. Así que veremos si este tan discutido dilema llega a su fin en esta historia. Otros personajes. En esta serie veremos en específico 8 personajes que serán los más importantes en toda la historia. Ya hablamos de Fury y ya hablamos de Gravik. Además de ellos tenemos a Talos, que será un aliado para Fury, ya que todo este tiempo se ha hecho pasar por él y ha establecido a la Tierra como su hogar. Él en particular detectará la amenaza al igual que Nick y sabrá más acerca de Gravik y las intenciones que este tendrá. También veremos de nuevo a su hija Guya, interpretada por Emilia Clarke. Su personaje en los cómics no tiene nada que ver con lo que vemos en el UCM, ya que era un agente Skrull infiltrada en la Tierra que sirvió al Imperio en la guerra con los Kree, pero posteriormente se desarrolló un arco argumental en el que se robaron a su hija y bueno, como dije, eso no importa porque no tiene nada que ver. En este universo ya sabemos que ella de niña se fue del planeta cuando Capitana Marvel los acompañó a buscar un nuevo hogar, razón por la cual aún no sabemos a qué se debe su regreso, más aún cuando se describe que ella tiene un particular desprecio por la humanidad. Por lo que vemos, ella quiere ayudar a detener la invasión junto a Fury y su padre, pero no sabemos qué otro rol puede desempeñar. Tendremos el regreso de Maria Hill, que por lo visto en los avances ha lidiado con varias amenazas en el mundo desde que Fury se fue, y será su agente principal, aunque evidentemente podemos pensar que es un Skrull o que en dado momento será reemplazada por una. En el caso de Everett Ross, como dije al principio, él se verá involucrado por alguna razón y es actualmente un prófugo de la CIA debido a que su ex esposa y directora de la agencia, Valentina Alegra de Fontaine, lo arrestó por ayudar a los wakandianos en la cinta de Wakanda Forever, misma película en la que es ayudado por Okoye para escapar, por lo que veremos qué tan importante es en la serie. Por otro lado tenemos a Rhodey, que será posiblemente el primer aliado a quien Fury deba recurrir debido a las conexiones que tiene este en los mandos políticos de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que este es un Skrull, o sea, el Rhodey que veamos desde el inicio es un impostor y estaría engañando a Nick y sus aliados, además de que este sería una gran ficha por su rango militar, su manto como héroe, incluso siendo parte de los Vengadores y su puesto en la política, por lo que podemos esperar que en cualquier momento se revele la traición de Rhodey siendo un soldado Skrull. Por último, ya sabemos que el tan incógnito personaje de la actriz Olivia Colman será una agente del MI6 llamada Sonya Falsworth. Esta, al igual que Gravik, será una creación propia de la serie ya que no existe en los cómics. Sin embargo, por su apellido se ha planteado y teorizado que es descendiente de James Montgomery Falsworth, miembro del equipo de los comandos aulladores que vimos en Capitán América el primer Vengador. Debido a esa descendencia se ha especulado que ella podría portar el alias de Union Jack, ya que el linaje de esa familia en los cómics se basa en este manto de héroe que por años se ha traspasado de generación en generación. Sin embargo, en su familia también hay otra heroína llamada Spitfire, la cual es descendiente también del primer Union Jack y hermana del segundo. Particularmente esta heroína se unió a la MI13 para luchar contra los Skrulls en la época de Secret Invasion, por lo que también se piensa que podría portar este alias. En la serie específicamente sabemos que ella y Fury se conocen debido a su pasado como agentes y es posible que ella sea de las primeras en detectar la invasión. Sin embargo, hay un aspecto que ha llamado la atención de la audiencia y es que ella extrañamente parece saber demasiado sobre este tema a pesar de que no haya tratado del todo con este tipo de amenazas, y debido a eso se ha especulado que ella podría resultar siendo la Reina Beranque. Como anteriormente mencioné, la responsable de la invasión en los cómics fue la emperatriz Skrull Beranque. En los cómics ella era miembro de Darvan, una secta profundamente religiosa de la sociedad Skrull. Posterior a que los Illuminati fueran capturados por el Imperio, Beranque advirtió sobre un desastre que ocurriría en su planeta por parte del Devorador de Mundos, pero al desafiar al gobernante Dorek VIII fue exiliada de Tarnax 4 al no poder ejecutarla. Posterior a la destrucción de su planeta, fue sacada de su exilio y se convirtió en la emperatriz del Imperio, siendo esta quien orquestó la infiltración a la Tierra, a la cual se opuso el Super Skrull. Ella terminó convirtiéndose en Spider-Woman, obteniendo los recuerdos y poderes de la heroína. Desde entonces ella estuvo reemplazando a Jessica en eventos como House of M o la Civil War, trabajando como una doble e incluso triple agente de SHIELD, Hydra y los Vengadores. Ya en el momento cuando la invasión comenzó a ser detectada, los planes de Beranque dieron sus frutos cuando destruyó la base de SWORD en el espacio y deshabilitó el Helicarrier principal en Nueva York, así como el sistema de tecnología Stark. Su mayor acierto fue sembrar desconfianza
entre los equipos de héroes. Finalmente, ella tuvo la oportunidad de acabar con Stark, pero no lo logró y en la batalla de Nueva York terminó desenmascarándose como la emperatriz para supuestamente ser asesinada por Norman Osborn. Sin embargo, se reveló que ella sobrevivió y era prisionera, sin volver a ser un peligro para los héroes. En la serie se tiene la teoría que ella aparecería con un rol similar, y debido a que evidentemente Spider-Woman no está en el UCM, se especula que a quien reemplazaría sería a Sonya Falsworth, estando más cerca de Fury para frustrar sus planes y completar la invasión. Digamos que Gravik sería su distracción y quien ejecutaría la mayor parte del trabajo para que posteriormente ella dé el golpe final y derrote a sus rivales para completar la infiltración. Además de que sus motivaciones estarían asemejándose a los cómics, siendo estos un grupo rebelde a quienes exiliaron del imperio por su ideología. Si bien no sabemos si ella realmente aparecerá, creo que puede ser un buen indicio para que podamos anticipar quién estaría detrás de todo. ¿En quién se puede confiar? El concepto principal de Secret Invasion, además de la infiltración de los Skrull a la Tierra, es la paranoia que se sentía en cada viñeta por el temor que la persona que tuvieras al lado resultara siendo un traidor. En definitiva, creo que esa desconfianza de pensar que cualquiera de los personajes podría terminar siendo un Skrull fue lo que cautivó al lector al momento de leer la historia. Un sentimiento que se transmitió en la serie animada de los Vengadores y que es de las cosas más importantes que deben rescatarse en esta serie, ya que creo que eso es lo que debe estar más presente en los capítulos. Digamos que siempre veremos todo desde la posición de Fury, ya que en sí él es el protagonista y quien deberá frustrar todo, pero al avanzar la serie es muy posible que comencemos a dudar de sus compañeros como Hill, Sonya, Rose, Rhodey, no mentiras, ese ya sabemos que es un invasor, e incluso del propósito de Talos y Guya en este conflicto. Principalmente el concepto se basa en que los Skrulls se infiltren no tanto en los equipos heroicos como sí lo fue en los cómics, sino en los gobiernos y organizaciones políticas más importantes del mundo con el fin de tener peso en las decisiones que afecten el planeta, y debido a que veremos a Gravik llevando a cabo acciones terroristas por toda la Tierra, todo estaría confabulado para que al final la invasión se complete a nivel político. De hecho, se especula que el presidente Redstone de Estados Unidos, interpretado por Dermot Mulroney, sería atacado debido a que quieren tomar su puesto o que es una acción que Fury tomó como medida debido a que descubrió que él es un Skrull. Este hecho generará una tensión en la población de Norteamérica que tendrá repercusión en Capitán América Brave New World, donde Thunderbolt Ross será elegido como nuevo presidente de Estados Unidos. Realmente es que este evento puede servir para muchas repercusiones en próximos proyectos, y creo que si mantienen esa sensación de desconfianza y paranoia, podrán darnos una gran Secret Invasion para el MCU. La muerte de Talos. Por otro lado, hay una teoría que afirma que en esta serie tendremos la despedida para el personaje de Ben Mendelsohn en el MCU. Esto se basa en un plano en el que vemos a Guya con un cuerpo. Principalmente esto se debe a que, según especulaciones, el cuerpo es de un Skrull, y debido a que si estos son asesinados mientras están suplantando a una persona, regresan a su forma original. Esto se daría en una secuencia donde atacarían al presidente de Estados Unidos y en dado momento Talos se vería envuelto en un tiroteo o explosión que acabaría con su vida a manos de las fuerzas militares, motivo por el cual se justifica que Guya esté tan afectada. Esto principalmente se daría por razones como la motivación de su hija a no apoyar a Fury en su lucha contra los Skrull debido a que fue su especie quien acabó con su padre, y otra razón sería que Nick termine quedándose completamente solo, sin aliados a los que recurrir, por lo que con su muerte nos dejarían un escenario muy desfavorable para detener la invasión en la Tierra. Puede ser una opción ya que realmente no sabemos si los Skrulls volverán a ser importantes en el futuro del MCU, pero por ahora podemos esperar que esto pueda pasar. Cameos. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que en la serie veremos varios cameos como aliados de Fury para enfrentar finalmente a los Skrulls. En general, unos dejarían de ser apariciones pequeñas para ser personajes especiales que aparezcan en la serie. Se dice que estos llegarían posiblemente para la batalla final en el último episodio para tratar de replicar a menor escala lo que fue el desenlace del cómic. Según estos rumores, los personajes que veríamos en la serie serán Monica Rambeau, esto haciendo una conexión con The Marvels y justificándola como un aliado de Fury desde WandaVision cuando envió a una Skrull a reclutarla, además de que la veríamos utilizando completamente sus poderes por primera vez antes de la secuela de Capitana Marvel. También se piensa que antes de tener su gran pelea con el Capitán América, Sam Wilson será uno de los héroes que Fury llamará para que lo ayude contra los Skrulls. Igualmente se piensa que con Bucky puede pasar lo mismo antes de que lidere los Thunderbolts. En otro caso tendríamos a Clint Barton regresando después de su aventura en Nueva York, y también se piensa que con él vendría Kate Bishop.
en otra posible aparición tendremos a Wong como un apoyo mágico, ya que tiene que hacer su rutinario cameo en un proyecto de Marvel. En otros cameos menos probables veríamos a Capitana Marvel y Miss Marvel, pero no creo realmente porque según lo que se nos muestra en el tráiler de The Marvels, ellas se encontrarán por primera vez en esa cinta y realmente no creo que Secret Invasion tenga lugar posterior a esa película. Ahora bien, hay dos cameos en específico que han generado una gran intriga por lo que implica y por eso debemos hablar sobre Agents of S.H.I.E.L.D. Para finalizar, la serie establecería oficialmente a la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. como canon del UCM. Esto debido a la aparición de las agentes Melinda Mai, interpretada por Ming-Na Wen, y esto se basa en un diálogo de Fury en el que dice Cavalry está en camino, siendo de Cavalry el apodo que esta agente tenía en la serie, además de que esta fue enviada por el mismo Fury al equipo. Quien más se ha rumoreado es Daisy Johnson, interpretada por Chloe Bennett. Digamos que más por rumores se ha dicho que ella va a regresar, aun cuando hay una rotunda negación por parte de la actriz, pero eso ya lo hemos visto antes, y es que a pesar de que no parece haber indicios de por qué la veríamos más allá de que Fury evidentemente la traiga como un refuerzo, creo que todos esperamos que ella regrese porque pues... Además de que, como ya dije, establecería completamente a la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. o al menos una parte en el UCM como canon, lo que abre las puertas a que los protagonistas de esta serie regresen en un futuro con bastante importancia. Sea como sea, veremos si a medida que avancen los capítulos, los cameos y apariciones especiales terminan estando a la altura de las expectativas. Y bien, ahí lo tienen. Esto es todo lo que deben saber antes de ver Secret Invasion, una serie que a pesar de minimizar en gran parte la historia de los cómics y de no ser realmente lo que muchos esperaban, considero que hay muchos factores que pueden rescatar para darnos esa esencia de las historietas y lograr adaptarla muy bien al contexto del UCM. Y es que con un muy buen protagonista, sorpresas inesperadas y un tono serio y de espionaje, creo que podemos esperar una gran serie de Marvel. Así que veremos qué nos tiene deparado Secret Invasion. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la serie en los comentarios. Y no se te olvide revisar más contenido de las series de Marvel Studios que puedes encontrar en el canal. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.